¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están todos ustedes? Aquellas personas que nos siguen semana tras semana en estos encuentros, especialmente creados para las familias y personas allegadas a alguien que tiene un problema de adicción, ya sea alcohol, droga, juego o cualquier conducta que sea de tipo compulsivo. Bienvenidos a este espacio, mi nombre es Alexandra Rátiva. Hemos estado trabajando una serie que tiene que ver con los principios espirituales del programa de recuperación. Recuerden que esto no es solamente para aquella persona que consume y que está en un proceso o que posiblemente puede llegar a necesita un proceso, sino para los familiares. Todas estas claves y herramientas las tenemos que aplicar a nuestras vidas, porque así como nuestro familiar tiene su vida en caos, nosotros también. Ya hemos hablado de lo que es la honestidad, hemos hablado de lo que es el valor. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de lo que es la serenidad, ¿no? Vamos a revisar algunas definiciones puntuales acerca de lo que es la serenidad. Y luego pues explicaremos cómo se ve en acción la serenidad con relación a la codependencia y a un proceso de recuperación. Entonces la palabra serenidad viene del vocablo latino serenitas, que llegó a nuestro idioma como serenidad. Se trata de una característica de aquello que está o que es sereno. ¿Y qué significa sereno? El término sereno significa que puede emplearse como un adjetivo para calificar a quien se encuentra tranquilo, relajado, reposado, que es una característica que poco nos aparece o está dentro de nuestro repertorio teniendo un familiar que está en consumo, ¿sí? No, por lo general, no es una característica que nos acompañe, ni estar tranquilos, ni estar relajados, ni estar reposados. Es decir, hemos perdido la serenidad, ¿sí? La serenidad es el valor de mantener la calma en medio de la dificultad. Seguramente hemos hecho resistencia durante mucho tiempo frente a esta situación de dificultad y pues por más de que sea nuestra intención, tarde que temprano perdemos esa tranquilidad, ¿sí? O esa relajación que se traduce en serenidad, ¿no? En serenidad. Vamos a ir viendo a medida que vamos conversando el día de hoy cómo se ve en acción la serenidad, ¿sí? La serenidad es la capacidad de estar en medio de un momento difícil y mantener la cordura, ¿sí? Para mantener la cordura, para lograr estabilizar nuestro interior, para no dejarnos llevar o sobrepasar por las emociones, ¿sí? La serenidad nos ayuda a mantener la paz, ¿sí? Nos ayuda a mantener la paz o a recobrarla rápidamente si la hemos perdido. La serenidad es una sensación de bienestar, que nos permite focalizar las cosas que suceden a nuestro alrededor, todo lo que sucede a nuestro alrededor, desde una postura más reflexiva, desde una postura en donde me permite identificar qué sí vale la pena y qué no, y cómo debo actuar en beneficio propio y en beneficio de las personas que nos rodean, ¿no? Las personas serenas logran pensar antes de decidir, o sea, no actúan impulsivamente. Tienen la capacidad de autocontrolarse, ¿no? No responden inmediatamente frente al estímulo, sino que precisamente esa serenidad, esa calma, esa paz, le permiten pensar antes de actuar, ¿no? Entonces es muy importante porque seguramente en eso hemos estado fallando. Cuando se nos acumulan altos niveles de estrés, de angustia, de frustración, pues nuestras respuestas son inmediatas, sin medir consecuencias, son reactivas y por lo general nunca dicen lo que realmente nos está pasando, sino que si detrás de un dolor aparece una agresión, ¿sí? Lo que hay el sentimiento real es dolor o frustración y por lo general lo que se ve es violencia, ¿no? O agresión. Es uno de los ejemplos, no quiere decir que sea lo único que sucede, ¿sí? Las personas serenas no se sienten demasiado asustadas, ni preocupadas o ansiosas por lo que va a suceder,
simplemente están a la espera de lo que pase, y en el momento que pase podrán tomar decisiones. Previamente también han podido analizar las situaciones y hacen ajustes al medio, al medio en el que se encuentran para prevenir pues mayores daños. Cuando nosotros no estamos ni calmados, ni relajados, ni serenos, ni en paz, pues obvio que como que la vida nos atropella, nos pasa por encima y no nos percatamos de las cosas que están sucediendo, y tomamos malas decisiones que nos llevan a generar aún mayores problemas. Bueno, las personas serenas tampoco llegan al punto de la conmiseración, ¿sí? Pobrecitos nosotros. Ay, se me escapa la palabra, no viven en su pasado, no viven recordando todas aquellas cosas negativas que nos han sucedido, todas aquellas situaciones, problemas que tenemos, no masticamos una y otra vez esa situación, ¿sí? No fantaseamos en posibles catástrofes futuras, porque estamos en dos momentos, ¿no? Esa falta de serenidad precisamente nos hace estar con un pie en el pasado, recordando todo lo malo, todo lo negativo que nos ha sucedido, y además de eso con otro pie en el futuro, adelantándonos a lo que puede pasar, asumiendo que lo que está por venir es una catástrofe, es algo malo, es algo que nos va a hacer daño, que nos va a afectar, que no va a estar bien, ¿sí? En general, las personas serenas pueden disfrutar más de la vida, ¿sí? Tienen la capacidad para pensar que podrán enfrentar las dificultades que se les presenten. No quiere decir que no van a sentir miedo o angustia. Seguramente sí van a poder experimentar, pero rápidamente toman el control, ¿sí?, de sus sentimientos, y de acuerdo a esta retoma del control, pues se dan el permiso de analizar la situación y generar acciones para modificar lo que esté sucediendo, ¿no? A veces pensamos que si lo que está sucediendo es el comportamiento de un familiar sobre el cual no tenemos control, pues precisamente en ese momento reconocemos que no está en nuestras manos, que no depende de nosotros. Porque cuando perdemos la serenidad, entonces empezamos a culparnos, ¿no? A decir, es que si yo hubiera hecho, es que si yo hubiera dicho, si yo no lo hubiera dejado ir, si tal vez yo no lo hubiera regañado, si tal vez, ¿no? Y entonces eso lo único que hace es llenarnos de pánico y pues de un miedo intenso. Las personas serenas, pues como les decían, tienen la capacidad para disfrutar la vida, tienen la capacidad para pensar que si se enfrentan a problemas, pues que habrá formas de solucionarlos, que pueden, seguramente que no siempre la solución va a ser la deseada, pero que va a haber una solución, que todo tiene un tiempo y que nada es para siempre, o sea, todo pasa también en algún momento. Todo pasa o nos tenemos que adaptar a lo que venga, de la mejor manera posible. Las personas serenas siempre logran superar los problemas. Eso no quiere decir que superar los problemas significa que mi familiar cambie, significa que si hay una situación de conflicto en mi familia porque hay alguien que consume drogas o alcohol o lo que sea, o que tenga comportamientos compulsivos con alguna actividad, no quiere decir que yo voy a superar el problema, es decir, que yo voy a salvar a mi familiar, sino que tienen dentro de su postura de vida, dentro de su manera de pensar, está que lo que tenga que pasar lo vamos a superar, ¿sí? Vamos a poder sobrevivir a esta situación, ¿sí? Vamos a poder salir avante. No siempre, como les digo, siendo realista, no siempre con la respuesta que uno quiere. Uno quisiera que su familiar se recuperara de una vez, pero en ocasiones nos corresponde esperar años, pero eso no implica que yo me voy a hundir con él, ni que voy a dejar que los demás ni que voy a
desconectarme de los demás miembros de la familia para hundirme con él. Lo cual significa que no vamos a esperar a que las cosas mejoren de un momento para otro, o sea, mágicamente, o que sucedan solas, ¿sí? Que se solucionen solas, sino que la persona serena siempre tiene la capacidad para reconocer qué le corresponde hacer para afrontar esta situación que está sucediendo y qué le corresponde cambiar. O sea, siempre tiene la serenidad, nos ayuda a reconocer en qué tenemos que mejorar, qué acciones tendremos que ejecutar para lograr el cambio, ¿sí? que deseamos. Nos ayuda a elaborar la aceptación frente a situaciones que se nos salen de nuestras manos, que no nos corresponden, pero que nos afectan, ¿sí? Bueno, por otra parte, la serenidad también nos invita a considerar lo mejor para nosotros y para las personas que están a nuestro alrededor. Porque la serenidad pues evoca la calma, la paz, la relajación. Y cuando yo estoy en ese estado, me permito analizar las múltiples opciones, no solamente pensar en mi bienestar o en el bienestar de otro y que los demás se vean afectados, sino en el bienestar conjunto, ¿sí? Y esa es una de las ventajas de actuar serenamente, ¿no? Que me permite considerar lo que es mejor para mí y para mi entorno, para las personas que estén a mi alrededor. Me permite reconsiderar o considerar la mejor alternativa para afrontar la situación por la que estoy pasando. Reconocer a una persona serena es fácil porque usted siempre va a ver que es una persona que no se deja llevar por sus impulsos, por sus emociones, que no es que sea cartonada y cuadriculada, porque eso es diferente a dejarse. Eso implica que eso lo que significa es que usted está bloqueado, ¿sí? Porque el sereno no es el que se queda paralizado, el sereno es el que frente a la situación de dificultad analiza la situación y busca alternativas, y si no las encuentra, busca ayuda para poder generar esas soluciones que se necesitan, ¿no? La persona serena actúa de forma racional, ¿sí? Es de un carácter fuerte no en el sentido de que sea mal geniado o agresivo, sino no se permite desconfigurarse emocionalmente, o sea, no entra en shock, no se desmaya, no grita, no agrede, no llora intensamente, sino que alcanza ese punto al que llamamos inteligencia emocional. Le damos un manejo a nuestras emociones, es capaz de reconocer cuál es su emoción, ¿sí? La identifica, la vive, pero también la expresa de la manera correcta, ¿sí? Porque a veces nos justificamos a partir de nuestras emociones y nuestras reacciones, ¿no? Entonces, no, verá que yo estaba muy furiosa y entonces, porque usted me hizo tal, pero eso no le da derecho a agredir, no le da derecho a gritar, no le da derecho a un montón de cosas que justificamos a partir de nuestras reacciones emocionales. No quiere decir que la persona no sienta, la persona sí siente, solo que no se deja llevar por sus emociones, por sus sentimientos. Logra darle un manejo a esos sentimientos de manera tal que los pueda expresar sin hacerse daño y sin hacerle daño a las personas que están a su alrededor. No quiere decir que una persona serena nunca tenga derecho a llorar. Por supuesto que habrá momentos en que la vida le se genere alguna situación en la vida de esta persona que le genere dolor, y llorar no significa que no tenga inteligencia emocional. Al contrario, que usted pueda elaborar su dolor y su tristeza a través del llanto quiere decir que usted tiene inteligencia emocional, porque está logrando conectarse con sus emociones y las está logrando expresar. El tema está en las está logrando expresar y afrontar. El tema está en que
no hay inteligencia emocional cuando las emociones se desbordan y están por encima mío. Son ellas las que manejan la situación y no soy yo la que las controla, ¿sí? Es decir, ¿podemos llorar? Claro que sí, pero habrá que ver en dónde es el momento, con quién hablamos, con quién nos expresamos, con quién podemos abrir nuestro corazón para exponer lo que nos sucede, ¿no? La manera en cómo afrontamos estas emociones habla precisamente de una persona que tiene el control sobre sus emociones, ¿sí? Porque las emociones se viven y se deben expresar. No hay ninguna ni buena, ni mala, ni regular, recuerden eso. Las emociones siempre, siempre, siempre tienen una función y es una función que nos permite conectarnos con las personas que nos rodean, ¿sí? Nos permite conectarnos con nosotros mismos e identificar qué está pasando en nuestro interior. Y el quid del asunto está en cómo yo me permito elaborar esas emociones. Por más susto que tenga, eso no implica que el susto me lleve a agredir a alguien o me lleve a paralizarme, sino que precisamente la serenidad lo que me lleva es a reconocer que estoy asustado, que tengo miedo y que entonces en este momento debo generar una respuesta frente a eso que ese estímulo que me está generando miedo y angustia. Y si es huida, pues debo huir, claro, pero entonces la serenidad lo que me permite es generar el plan. ¿Cómo huyo del lugar o de la situación que me está generando? Si voy por la calle y vienen unas personas y las veo que son malacarosas, que está oscuro, que no hay nadie más, la serenidad lo que me ayuda a pensar es no a bloquearme, quedarme paralizado, sino precisamente qué acciones debo tomar frente a esta situación que representa para mí un gran temor o un miedo profundo, ¿sí? Entonces el plan es, bueno, me cambio de acera, salgo corriendo, timbro en la siguiente casa que encuentre, me devuelvo, ¿sí? Ok. Reconocer los resultados de las acciones correctas, ¿sí? Es a lo que me lleva a la serenidad. Reconocer frente a una situación particular, reconocer cuáles serán las acciones correctas que yo debo ejercer para enfrentar esta situación, ¿sí? Y me permite, pues, obviamente generar una respuesta que me va a ayudar a enfrentar la situación por la que me estoy pasando. Un individuo tendrá serenidad cuando obtenga una evolución emocional y para eso se requiere un gran esfuerzo, un gran trabajo, porque no nos educan para tener inteligencia emocional, ¿sí? Parte de este ejercicio requiere que aprendamos a no tener comparaciones con otros, a no compararnos con otros, ¿sí? A identificar cuáles son nuestras emociones y cómo las experimentamos a nivel psicológico y a nivel fisiológico. A reconocer que no todos tenemos las mismas habilidades y fortalezas y que no pasa nada porque no tengamos todos lo mismo, ¿no? Encontrando también esas diferencias en los demás me permite identificar, o sea, encontrar la diferencia que tiene el otro con respecto a mí. Es decir, si yo veo que hay alguien que es muy talentoso en las artes y yo tal vez no, pero es un requisito que debo cumplir para pasar la materia, me permite tener esa inteligencia emocional, me permite no compararme con ese otro y generarme aún mayor ansiedad, sino que la serenidad lo que me va a ayudar es a comprender que todos tenemos talentos diferentes, habilidades diferentes y podemos responder de una manera diferente. Que seguramente en esa habilidad artística habrán unos que saquen 10 y yo sacaré 7. ¿Sí? Sacaré 6, pero no significa que yo sea una mala persona o no tenga otros talentos o otras habilidades. Y eso no
me va a ayudar a disminuir mis niveles de ansiedad, por supuesto, y a tener una mejor relación consigo mismo. Porque si yo no me doy palo, no me critico, no me señalo por no ser igual de talentoso en las artes como el otro, pues eso me va a generar que yo tenga una mejor autoestima, que tenga una mejor respuesta frente a eso, que no soy tan habilidosa, pero voy a intentar hacer lo mejor posible. Bueno, la serenidad, después de todo lo que hemos conversado, requiere que aprendamos a disfrutar la vida tal cual como es, ¿sí? Con lo que viene, con el aquí y con el ahora, ¿sí? Comprender cuáles son nuestras limitaciones, comprender a qué situaciones, qué situaciones o qué aspectos de nuestras vidas tenemos que mejorar o fortalecer, aprovechar los recursos que tenemos, poder, poder aceptar con mayor tranquilidad, ¿sí? Las situaciones que se nos presentan en la vida, poder aceptar las situaciones que se nos presentan en la vida, poder, la serenidad también nos invita a reconocer las limitaciones de los otros, ¿sí? El potencial que tienen los otros, ¿sí? Nos invita a reflexionar acerca de que cómo podemos usar todo el potencial que tenemos para enfrentar las situaciones que se nos presentan de la mejor manera posible, ¿sí? Porque cuando estamos angustiados, estresados, frustrados, tensionados, como que nos bloqueamos y no podemos ver los recursos que tenemos propios para afrontar la vida, y tampoco nos permite ver los recursos que tienen las personas a nuestro alrededor. Por eso desarrollamos esa tendencia a la sobreprotección, a cuidar de más, porque precisamente no tenemos la capacidad para ver los recursos que tiene el otro. No podemos hacer un análisis real en el aquí, en el ahora, justo acerca de lo que nos rodea y de las personas que nos rodean, ¿sí? Creemos que esas personas no podemos o no alcanzamos a vislumbrar las capacidades que tienen, y también nos hace ver cosas que no son, ¿sí? A veces también el estrés, la angustia nos hace imaginarnos escenarios catastróficos, como lo decíamos al comienzo, en donde ese imaginar esos posibles resultados negativos, esas situaciones futuras negativas, nos hacen llenar de miedo y no nos permiten actuar en consecuencia de lo que está sucediendo aquí y ahora, ¿no? Y entonces, no, yo no puedo hacer tal cosa porque qué tal termine viviendo en la calle. No, yo no puedo desarrollar un plan de acción porque realmente, qué tal se me muera, ¿sí? Y eso nos lleva pues a mantenernos en un montón de creencias irracionales, ¿sí? O de pensamientos irracionales. Porque de una u otra manera fantaseamos con la idea de que si nosotros lo cuidamos, lo protegemos y está ahí con nosotros, la enfermedad no va a avanzar. Y resulta que eso es una enfermedad que avanza sí o sí, ¿sí? Que si está con nosotros bajo nuestro cuidado no va a consumir. Resulta que esto no depende de nosotros, depende de la persona, que es decisión de la persona, ¿sí? Por eso es tan importante la serenidad, la calma, la tranquilidad y la paz, porque nos permite hacer una mejor evaluación de lo que está sucediendo y tomar decisiones más acertadas, más integrales, no a la ligera, soluciones que me benefician a mí, pero también benefician a las personas que están a nuestro alrededor, porque a veces por defender a nuestro familiar metemos en problemas a otras personas sin importarnos, lo importante es salvarlo. Cuando estamos presos de la tensión, el estrés, el miedo, la angustia, pues nos llevamos por encima a nuestro familiar o a nosotros mismos, ¿no? Y entonces por eso la serenidad es tan importante, de trabajar en la serenidad, en el desarrollo de esta cualidad, ¿sí? De este principio espiritual,
como la serenidad nos invita a, a tomar partido en el proceso de recuperación de nuestro familiar, pero no de una manera controladora o abusiva o sobreprotectora, sino viendo todo el panorama complejo, analizando las diferentes opciones en donde todos salgan beneficiados, ¿sí? Permitiendo que el otro también asuma la responsabilidad que le corresponde como adulto que es, ¿no? Dejando a un lado las culpas, los miedos, los resentimientos, los dolores, sino simplemente asumiendo, porque recuerden que la serenidad lo que nos ayuda, o sea, la serenidad está relacionada con la inteligencia emocional, y eso también implica que yo puedo reconocer cómo me estoy sintiendo y generar, expresar de manera correcta lo que yo siento y afrontar esta situación de la mejor manera posible. ¿Sí? Y eso también significa que cuando yo tengo serenidad, no solamente estoy esperando a que los demás hagan, sino que ya a mí también me corresponde analizar qué parte me corresponde hacer a mí, ¿sí? Tenemos una visión, la serenidad nos permite tener una visión de 360 grados de la situación, analizar los pros y los contras de nuestras decisiones, tal vez buscar la asesoría de profesionales para tomar esta decisión y tener con claridad qué puede pasar en caso de tomar uno u otro camino, ¿no? Entonces, bueno, eso frente a un proceso de recuperación y frente a la vida misma, pues la serenidad lo que nos ayuda es simplemente a responder de una mejor manera a las diferentes situaciones que se nos presentan en la vida, relacionadas con la dificultad, con la crisis, y pues obviamente digamos que la serenidad nos ayuda a poner en marcha o en práctica todo nuestro potencial y a permitirnos ver el potencial del otro, ¿no? La serenidad se asocia con relajación, entonces como digamos que ahorita vamos a ver como una serie, un listadito de cosas que podemos hacer para trabajar en nuestra serenidad. Digamos que la principal recomendación es trabajar en la relajación, porque la relajación, el aprender a respirar, el aprender a poner nuestra mente como en blanco, a concentrarnos a desconectarnos como de la situación problema y poder regular nuestro estado emocional, y nuestro cuerpo pues nos va a ayudar a obtener esa calma, ¿sí? Que se necesita en la serenidad. Hay personas que por naturaleza tienen un carácter sereno, ¿sí? Y otras que no. Y muchas veces esas otras que no están determinadas por las circunstancias de vida que están pasando, ¿no? Entonces, como el estrés, como una situación dramática, como una pérdida, como precisamente el tener un familiar que está en problemas por el consumo de drogas, ¿sí? Eso también nos ayuda a identificar que a no juzgar, ¿no? Sino solamente que a veces a no darnos tanto palo, no siempre que no hemos actuado serenamente es porque somos desadaptados, es simplemente porque eso nos lleva a reconocer que hemos estado sometidos a niveles de estrés muy altos, a situaciones críticas muy altas, a que tal vez estamos agotados por lo que nos está sucediendo, y pues eso nos lleva a generar respuestas inadecuadas. Entonces, la relajación es una sugerencia para ayudar a potencializar esos recursos que usted tiene como persona para el control de sus emociones, ¿sí? Para actuar serenamente. La meditación también contribuye al desarrollo de la serenidad. Y bueno, ahora vamos a ver como unos tips específicos para recuperar la calma. ¿Cómo podemos recuperar la calma? Entonces, lo primero es identificar o descubrir qué es lo que está produciendo esta pérdida de la serenidad, ¿sí? Y qué sentimientos me genera esta pérdida, o más bien si esta pérdida de la serenidad o la calma, ¿no? Entonces me genera ansiedad, me genera frustración, me genera tristeza, me genera ira. ¿Qué es lo que me está generando? Entonces, descubrir qué es lo que me está provocando perder mi calma, ¿sí? Mi tranquilidad, mi serenidad. ¿Qué sentimientos genera en mí, sí? ¿Qué es lo que genera en mí y cómo yo reacciono frente a estos sentimientos? También es importante comenzar a relativizar las cosas.
y empezar a darle la importancia que corresponde a cada hecho, ¿sí? O a cada circunstancia. A, al valorar, al nosotros poder valorar y asignar la importancia que tiene cada situación o cada hecho en nuestras vidas, eso nos va a ayudar a regular a qué sí le tenemos que meter la ficha y a qué no, porque a veces nos preocupamos por todo y por nada, ¿sí? Entonces la serenidad también se logra cuando nosotros podemos hacer una evaluación, ¿sí? De lo que nos está pasando y relativizar las cosas, a darle la importancia que le corresponde. O sea, solamente le vamos a dar la importancia a lo que verdaderamente vale la pena, no a todo, ¿sí? Porque habrán cosas que son insignificantes y también morimos y dejamos de dormir por pequeñeces. Entonces, es como poner una balanza, esto sí vale la pena o no vale la pena, esto sí es importante o no es importante, necesita que yo le bote toda mi atención o pues, finalmente lo puedo dejar pasar, ¿no? Nos invita a no llegar a la crisis por cualquier cosa, por cualquier simpleza. Porque a veces, recuerden que una de las características de la codependencia es esa, ¿no? Que asumimos la realidad con poca moderación. Entonces, a todo lo que pase, a todo lo que ocurre en nuestras vidas, lo convertimos en un problema, ¿sí? Es aconsejable también, digamos que otras cosas nos ayudan con el tema de la serenidad. Entonces es aconsejable hacer actividades que nos ayuden a despejarnos, ¿sí? Que nos ayuden a desconectarnos de la rutina diaria, a encontrar relajación y paz, ¿sí? Porque por más que sea, estamos expuestos a muchos estímulos y entonces es importante como sacar esos espacios íntimos en donde uno se pueda recargar, ¿sí? En donde uno tal vez pueda botar el malestar y recargarse de bienestar, ¿no? Entonces, no sé, habrá personas que les encanta ir al campo, conectarse con la naturaleza, otras personas que les encanta irse a la piscina, otras personas que les guste hacer ejercicio, otros que les guste hacer yoga, otros que les guste hacer pilates, otros que les guste irse a encontrar con los amigos, ¿sí? Esas actividades que nos permiten despejarnos, reconectarnos, salir de la rutina diaria y recargarnos, ¿sí? Hay que tener en cuenta también que muchas veces cuando nos aqueja esa falta de serenidad, ¿sí? Es porque somos personas muy exigentes, ¿sí? Y entonces nadie nos da la talla. Nadie ni nada nos da la talla. Ni nosotros mismos somos capaces de dar la talla. Nada ni nadie nos da la talla, no nos alcanza para cumplir las expectativas propias, ni nadie nos cumple con las expectativas que tenemos, y eso lo que hace es que exijamos demasiado, que nos mantengamos en niveles de mucho estrés, de mucha frustración, en continua sensación de fracaso. Entonces, ¿qué tendremos que hacer? ¿Sí? Revisar si nosotros realmente somos personas muy exigentes, ¿sí? Esa falta de serenidad, esa falta de paz y tranquilidad radica en que quizás tengamos expectativas muy altas, seamos muy exigentes y pues finalmente nosotros nadie nos dé la talla y todo siempre quede a mitad, siempre falta el centavo para el peso. Habrá que revisar. Y lo último ya en estos tips con respecto a cómo fortalecer la serenidad es disfrutar de los pequeños placeres de la vida, ¿sí? A veces no disfrutamos de un atardecer, a veces no disfrutamos de un helado, no lo comemos rápido, nos estamos comiendo el helado y estamos pensando en todos los problemas, o simplemente un abrazo con nuestros hijos cuando llegamos a la casa, ¿sí? Es permitirnos disfrutar esos pequeños placeres, eso que nos hace sentir alegría, eso que nos hace sentir paz, eso que nos hace sentir como completos, lo que realmente es importante, porque la mayor parte del tiempo estamos orientados en cosas que no son tan importantes, ¿sí? Pero que nosotros le hemos dado el valor que no corresponde, ¿sí?
Tener serenidad pues requiere de un arduo trabajo personal, ¿sí? Requiere de una aceptación de que quizás no tenemos esa inteligencia emocional y entonces aceptar que necesitamos trabajar en ella, ¿sí? Que necesitamos quizás pedir ayuda porque no sabemos de qué se trata eso ni cómo obtenerlo. De que si vamos en el proceso y tenemos una recaída o tenemos un altibajo, pues que podemos volver a comenzar sin que pase nada. Resulta para nosotros como seres humanos súper importante aceptar que la vida tiene pérdidas y que tiene adversidades, que tiene dificultades. Y aunque se presenten estas pérdidas, estas dificultades, tenemos que mantener la tranquilidad y la paz, ¿sí? Porque si nos dejamos llevar por la pérdida de tranquilidad y paz, pues esas dificultades, esas pérdidas, esa adversidad, pues va a ser como el efecto de bola de nieve. Algo pequeñito que empieza a rodar, a rodar, a rodar y cuando menos nos demos cuenta es una bola tan grande que nos asfixia, ¿sí? Que nos tapa y que nos lleva con ella girando. Entonces es reconocer que la vida no siempre va a ser como queremos, no siempre las cosas van a resultar tal cual, ¿no? Como deseamos, que es en el momento menos esperado podemos haber hecho lo mejor posible, haber dado lo mejor de nosotros, pero las cosas no resultan como las esperábamos y lo único que nos corresponde es enfrentar las situaciones tal cual como vienen, con calma, con tranquilidad, con relajación, con paz, es decir, con serenidad, ¿sí? Son muchas cosas las que hay que trabajar para desarrollar este principio espiritual, ¿sí? Nos implica aceptar que tenemos que trabajar en nuestro inmediatismo, que no todas las cosas se solucionan ya, que tenemos que trabajar en la aceptación de las dificultades, pero no dejarnos apabullar por ellas, sino enfrentarlas, ¿sí? Si tal vez no tenemos las herramientas, buscar la ayuda. Es importante tener en cuenta que debemos vivir el aquí y el ahora, ¿sí? El aquí y el ahora, no el pasado ni el presente, el aquí y el ahora, tal cual como existe, ¿sí? Y que si queremos cambiar una situación, depende de nosotros, no hasta que los demás hagan cambios, esa situación va a cambiar. Requiere que nosotros hagamos cambios. Nuestro familiar puede seguir consumiendo, pero resulta que yo debo hacer cambios en mí para obtener o recuperar precisamente ese bienestar, ¿sí? Seguramente no será el ideal, porque de todas formas saber que hay un familiar, una persona que uno quiere mucho, que tiene un consumo, pues obviamente no es lo ideal, pero tampoco es lo ideal que usted se hunda con su familiar, ¿sí? Esa serenidad le ayuda a usted a comprender la situación de su familiar, a comprender hasta dónde puede ir usted con respecto a esa situación, a comprender que tal vez tenga que aceptar tener que ver a su familiar tocando fondo como alternativa, a aceptar y reconocer que usted debe trabajar en usted mismo para modificar aquellas cosas que también han generado dificultad, ¿sí? Que por más de que usted quiera ser el Salvador, no lo va a poder lograr, ¿sí? Que por más de que usted haya querido tener una vida perfecta, pues eso es imposible porque somos perfectamente imperfectos. Y que es importante, después de haber llevado una vida en caos, que es lo que nos hace vivir la codependencia y la adicción, pues recuperar la calma, la paz y la tranquilidad agrupada todo en un gran término que se llama serenidad, es parte del proceso de recuperación y que quizás usted le puede modelar a su familiar precisamente eso. Cómo es llevar una vida en serenidad, cómo es llevar una vida con tranquilidad a pesar de las dificultades y de las circunstancias que nos rodean, ¿sí? Porque queremos que el otro cambie, pero no le damos ejemplo y entonces es como a partir de mi propia vida y de mi propia experiencia yo me permito trabajar en el manejo de mis emociones, me permito fortalecer este principio espiritual de la serenidad que me lleva
a cambiar ese estilo de vida que estaba teniendo, o estas relaciones que estaba teniendo con los demás, que solamente me habían llevado a tener una vida caótica y que por ahora están permitiéndome recuperarme la paz, la tranquilidad y pues el orden en nuestras vidas. Espero que haya sido totalmente claro. Cualquier duda, inquietud, no duden en comunicarse con nosotros y que tengan un resto de semana hermoso. Chao, chao.